Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la producción de Mario Chapa. Classic 106.9 FM. Sledgehammer con el maestro Peter Gabriel a través de la cultura radiofónica. Gran clásico para iniciar esta mañana del Día de la Luna. Lunes, bueno pues, son las 8:20. Buen día para todos, gracias por la sintonía. Primeramente, fuerte abrazo, entrañable abrazo. Mucha gente, el fin de semana, pues ya sabemos lo que ocurrió. Hay un epicentro, según el Centro de Sismos de la República, creo que llegamos a 4.8 en la escala de Richter de este temblor. Ya ha temblado anteriormente en el estado de Nuevo León. No es la primera vez que se sienten estos movimientos, pero creo que ayer sí afectó a mucha gente. Yo tengo gente muy cercana a mí que en los lugares donde viven sí se sintió fuerte. Fíjense, jóvenes, en mi casa, que es la de ustedes, no sentimos nada. Pero cerca de mi casa mucha gente sí sintió el movimiento fuerte, ¿no? Y yo creo que si yo hubiera sentido como me enviaron videos de algunos lugares, yo habría salido corriendo de casa. Sin pensarlo, hubiera agarrado a la mascota que tenemos y a mis hijos y vámonos, ¿no? Bueno, pues eso nos recuerda que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Lo único que me gusta de estas situaciones que nos hacen reflexionar es que no tenemos el control de nada, jóvenes. No, creemos que en el aparato actual de la supervivencia monetaria y social digital, tenemos resuelta la vida, no tenemos controlado nada. En cualquier segundo las cosas pueden cambiar por completo. ¿Y saben qué es lo más medular del tema? Es que, por ejemplo, para un terremoto en nuestra zona metropolitana no estamos preparados. Ni las construcciones, ni nosotros. Por eso el terror de lo que se sintió ayer en algunos lugares. Lejos de bromear con el tema, porque he visto que mucha gente lo ha tomado con buen humor y me da gusto porque es parte de nuestra esencia. Nos reímos de estas situaciones y vaya que han creado con mucha imaginación cosas referentes a esta situación. Y otros dirán, pues qué exageración si ni se sintió nada. No, es el pensamiento lo que nos atrapa de una probable repercusión, porque hubo luego réplicas, ¿no? Más tarde. Pero bueno, ya amanecemos y estamos bien. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y yo les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que tengan un gran lunes. Ahora, dicho lo anterior, ahora que les decía que si yo he sentido esto en casa, saldría disparado. Hubo un tiempo en mi vida en que no me hubiera importado. Era la infancia y la adolescencia, ¿no? Y por alguna razón en nuestro tiempo, que esta es la plática para el trayecto del día de hoy, marca registrada, por cierto, la plática para el trayecto del día de hoy vamos a basarnos en eso. No medíamos el peligro, jóvenes. Es la verdad. No medir el peligro se refiere a no reconocer o valorar concretamente los riesgos o las amenazas presentes en una situación o acción. Fíjense. No solíamos identificar los peligros de niños o de jóvenes, más en nuestro tiempo, no sé por qué. O quizá por falta de conocimiento o de experiencia o de atención, ignorábamos totalmente el peligro. Subestimábamos la gravedad. Yo recuerdo que saltaba ojalá mi papá no esté escuchando de mi mamá, de 10 y 11 años, de techo a techo. Es decir, los departamentos donde yo vivía se dividían por un techo contra otro y había un hueco de 4 pisos. Y ese hueco era de 3 metros y lo saltábamos. ¡Qué locura! No tomábamos precauciones. No había conciencia del riesgo, ¿no? Y teníamos muchos accidentes. Somos la generación de los accidentes, de las caídas, de las quemaduras, de los envenenamientos, de los moretones, de las fracturas, de las infecciones, de destruir cosas en casa, electrocutarnos levemente, en fin. ¿O soy el único? No, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? De eso quiero platicar el día de hoy. En tu juventud o en tu niñez, ¿qué fue lo más arriesgado sin darte cuenta que llegaste a hacer?
íbamos a la calle o íbamos a un monte y solíamos tomar las tarántulas o las arañas y ponerlas en la mano y recolectar cualquier cantidad de insectos que se nos atravesaran en el camino. Y ver una víbora era el santo grial. Las cosas han cambiado, pero hoy comparte con nosotros tu mañana y la plática para el trayecto. No medíamos el peligro. Así era la vida, así era el día, así era el trayecto en la vagancia. Y como nadie nos podía informar, no podíamos ver videos de lo que podría pasar, simplemente explorábamos, tocábamos, sentíamos, nos caíamos y nos volvíamos a levantar. Es el Ático, la cultura radiofónica que realmente nos conecta. Monterrey, Tampico y mmradio.com. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Higher Love. Un amor más alto, más grande, más poderoso, más eterno. El único que cuida tu entrada y tu salida. Gracias por la sintonía. Buen día. Bueno, pues la plática para el trayecto del día de hoy se pone interesante. No medíamos el peligro. ¿Qué llegaste a hacer que hoy dices, hijo, de veras, jóvenes, qué andaba haciendo yo, no? Pero ¿saben cuál es el tema? Por ejemplo, mi papá nos enseñó a subirnos a las azoteas. Ahorita estoy recordando eso porque pasaban desfiles. ¿Se acuerdan? Había muchos desfiles muy bonitos el 15 de septiembre o el 20 de noviembre. Y por la calle de Pino Suárez, antes en la esquina había un restaurante que era como un cabritero, ¿no? Entonces nosotros íbamos por los techos, mi papá comandando la misión, hasta que llegábamos a la orilla y desde ahí nos sentábamos sin ningún problema y aprendimos a andar en las alturas de esta manera. Hay muchas historias que nos están narrando el día de hoy a través de la cultura radial. Buen día, Carlos, soy Edgar. Lo más arriesgado que recuerdo es cuando tenía 13 años. Mi hermano y otros 2 amigos más chicos tomamos una lancha sin permiso y atravesamos una presa más grande que la presa de la Boca, con solo 2 remos. Híjole, ya te imaginarás. Nos andaban buscando desesperados muchísima gente. Por suerte, no pasó nada. Solo una buena regañada y la anécdota. Estuvo muy peligrosa esa ocasión. Buen día, Carlos. Soy Juan. En verdad que hacíamos cosas muy peligrosas, dice Juan. Hacíamos grapas de metal con alambre y nos las lanzábamos con ligas de hule. Igual lo hacíamos con cáscaras de naranja. Íbamos al río a recolectar cadillos para tirarnos unos a otros la espalda sin camisa como guerras. No medíamos nada. Hola, Carlos y Arturo. Cuando viví en los Estados Unidos, como a los 3 o 4 años, vivíamos en unos departamentos cerca. De ese lugar había un parque con un desagüe. De estos túneles grandes, ¿no? Que se ven de pronto en las películas. Y cuando llovía, crecía la corriente y nos íbamos a jugar, dejando que el agua nos arrastrara hasta la entrada de este desagüe enorme. Qué fácil nos pudo haber tragado enteros de verdad. Hoy digo, ¿qué andábamos haciendo? Pero bueno, nos deteníamos justo antes de la entrada para salvarnos y nos divertíamos mucho, según nosotros. Me dice otro escucha por acá. Teníamos un reto de recorrer toda la cuadra por azoteas. ¿Ven? No fui el único. Incluía brincar a alturas de 2 pisos, pero también pasar por bardas, que podías caer dentro de las casas. La cuadra tenía alrededor de 50 casas. No era una prueba sencilla, Carlos, y mucho menos era algo seguro. Carlos, muy buenos días, soy Mauro. Llevo de adolescente y de niño experimenté eso que tú dices de soltar, o de saltar más bien los techos, inclusive para bajarnos, nos deslizábamos por el poste de la luz mercurial, imagínate. No medíamos las consecuencias y yo creo que de adultos, si viéramos a nuestros hijos hacer eso, ya los estaríamos regañando. Carlos, buen día. En Juárez se sintió leve, solo sentí un ligero movimiento en la cama, que ahí estaba recargada, hablando del temblor de ayer. Carlos, buenos días. El viernes no pude venir por la calca, podré ir hoy. Sí, claro, están en recepción los que hayan ganado por su sticker oficial de Soy Fanático. Ya vamos a la gran celebración próximamente el 7 de junio para que estén en sintonía. Bueno, pues envíame tus historias el día de hoy. Las historias que tienen que ver con no medir el peligro. ¿Dónde íbamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué escalamos? ¿Qué bajamos? ¿Qué subimos? ¿Qué no hicimos? Higher Love me dice,
Me dice mi teléfono que es de Steve Winwood. La verdad hubiese creído que era de Phil Collins o de su grupo Genesis. No, es de Steve Winwood. Es una gran canción. Gracias por la sintonía. En patines, sin casco ni rodilleras. Eso lo hacía Arturo, me está platicando ahorita. Nos tomábamos de la ruta urbana en la parte de atrás, en la avenida, y tomábamos vuelo y no nos soltábamos. Y era para atrás estar detrás de un camión. Oigan, se fue la luz de pronto. No me digan que va a empezar a temblar. 8:43. ¿Hasta dónde llegaste sin medir el peligro en tu infancia o adolescencia? Y yo creo que nuestro tiempo se acentuaba más. Por alguna razón que desconozco, pero así pasaba. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático. Classic 106.9. La radiofónica, buen día, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, levanta tu bandera y cuéntanos tu historia. Cuando no medíamos el peligro, ¿qué llegamos a hacer? Es la plática para el trayecto. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Tom Cochrane, What Hit Wonder, Life is a Highway a las 9:09, 27 grados. Hoy llegaremos a 40 grados centígrados, jóvenes, así que precaución en las calles, en la zona metropolitana, en las avenidas, en el tránsito, en la navegación. En la navegación de la música, de la historia, de los clásicos que nos enlazan el día de hoy a través de la única cultura radiofónica de Classic. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático. Classic 106.9. Buen día para todos. Bueno, pues hay muchas historias en la plática para el trayecto de esta mañana. Carlos, lo más arriesgado que hacíamos nosotros era subirnos a los árboles y brincar desde ahí a las azoteas de las casas. ¿Qué teníamos nosotros con los techos de las casas? Porque la mayoría de los que me han escrito el día de hoy, en nuestra infancia, andábamos de casa en casa. Miren, se iba una pelota o un balón a un techo, nadie batallaba en subir y luego se enojaba la dueña del techo. ¡Bájate, niño! ¿No? Y ahí venimos corriendo, pero recuperábamos la pelota, ¿no? Porque tener una pelota, jóvenes, era el santo grial de la infancia. La cuidábamos porque si no teníamos esa pelota, ¿con qué íbamos a jugar? Entonces el que la volaba, iba. Y ahí estábamos trepando, subiendo, escalando. Me dice este escucha llamado Ángel. Y luego de regreso recuerdo también que estaban construyendo la casa de un amigo y nos aventábamos desde la azotea hasta el montón de arena. Que estaba en el piso como si fuera desde la tercera cuerda del ring. Saludos. La pregunta que yo hago el día de hoy es que si verías a alguno de tus hijos hacer eso, ¿qué hacías o qué harías, no? Me dicen por acá, me escribe Jerry Rodríguez, me dice, Carlos, un abrazo desde San Antonio a la distancia. Como dicen, no medíamos el peligro mortal. En 1977 tenía 8 años. Y fíjate que jugábamos a cruzar la avenida Colón y Pablo de la Garza en Monterrey, ahí por donde está un cine muy famoso. Y hoy día le digo a mi hija que a mis nietos ni se le ocurra soltarles la mano. Y nosotros cruzábamos corriendo, buscando la aventura. Fíjense, buscando la aventura en una avenida, a ver qué pasaba. Buen día, Carlos. Efectivamente, no medíamos el peligro, me dice Enrique Ortega. En mi cuadra jugábamos lucha en patines sin ninguna protección, aventones y todo. Americano en la cancha de básquet. Y todo esto lo hacíamos sin protección. No, jugar americano era el pan de cada día, jóvenes. Buen día, Carlos. Soy Genaro. Nosotros íbamos al cerro, ahí en Las Mitras, y nos metíamos a un tanque grandísimo a jugar. Muy peligroso. Carlos, buen día. Saludos desde Tampico. Te saluda Sebastián. En la unidad deportiva de Tampico, Carlos, había alberca olímpica con plataformas y trampolines. Cuando tenía 12 o 13 años, fui con mis papás. Yo no sabía nadar muy bien, entonces mi papá me dice, si te avientas de esa plataforma, que era la de 3 metros, te regalo mi reloj. Él pensó que no me iba a atrever. Al estar subiendo por la escalera quise impresionar y por equivocación me subí hasta la de 10 metros. Cuando se dieron cuenta, yo ya venía cayendo hacia abajo. Mi papá se aventó a la alberca para sacarme porque me estaba ahogando, pero bueno, gracias a Dios no pasó más que del susto. Y de unos moretones en la espalda por el trancazo o la caída tan fuerte, ¿no? Y esto demuestra que nuestra generación no medía las consecuencias ni el peligro. Es verdad. Fíjense, me dice otro escucha, Elisandro Arenas. Al final,
de la avenida Azteca el pavimento terminaba en una pronunciada bajada sin pavimentar, Carlos, que llevaba a los campos de fútbol que estaban en el río Santa Catarina. ¿Lo recuerdas, sí? En una ocasión nos montamos en la bicicleta Vagabundo, 4 amigos, la bici Vagabundo, que era la de batalla. Yo iba al frente sentado en el manubrio, y apoyado con los pies en los que llevábamos los famosos diablos. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo y lo estoy viviendo contigo, Elisandro, porque yo lo hacía, que se ponían en los tornillos de las ruedas. Bueno, otro iba en el travesaño del cuadro, otro manejando la bici, y otro más parado en los diablos de las ruedas traseras, así como nos movíamos todos y nos lanzamos en caída libre por esa pendiente. Íbamos a gran velocidad saltando entre piedras y riscos hasta que uno, demasiado grande, hizo que saltáramos por los aires y cayéramos todos dispersos. Todos salimos ilesos. Bueno, esos creen ustedes, ¿no? La rueda delantera de la bici quedó inservible y yo, ya que iba al frente, caí fácil, como a 4 metros delante de nosotros, donde quedó la bici y mis amigos. Verdaderamente arriesgado, pero inolvidable. Yo jugando, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, ya para irnos a música, que en la Alameda había un lago de los patos? Luego le quitaron el agua cuando cerraron el zoológico, ¿se acuerdan? Bueno, y en ese lago nos íbamos los amigos y yo a vaguear, a la vagancia querida. Y andábamos en las bicis y subíamos y bajábamos. Y en el riesgo agarrábamos velocidad, tomábamos velocidad en la bajada y pasábamos muy cerca uno de otro en la bici, como arriesgándonos, hasta que un día chocamos frente a frente y quedé como quedé. Y ya no me recuperé. Esa vez me acuerdo que el dedo se me dobló hacia arriba y yo lo veía y mis amigos lo veíamos y decía yo, ¿qué tendré? No. Y llegué a mi casa así chueco y empecé a cenar y mi papá me dice, ¿qué tienes el dedo? Pues no sé, se me enchuecó. Primero una gran regañada y luego pues directamente a urgencias para que curaran esa herida que nos causó mucha risa, por cierto. Jóvenes, arriesgarnos sin pensar. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Por qué razón? Es el ático. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Jóvenes. Don't treat me bad. No. Estamos viviendo un tiempo que recordamos en donde cada herida, cada golpe, cada moretón era una aventura. Y llegábamos con los amigos, fíjate lo que me pasó, ¡wow! Te quebraste el brazo, genial. Y empezábamos a contar las anécdotas. No, hombre, venía bajando y de pronto en la bici un golpe y otro golpe y nos presumíamos cada raspada, cada momento y nos reíamos de la situación. Jóvenes, vengo de ese tiempo en que el peligro no se medía. Yo creo que nos reíamos de él. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático. Classic 106.9. No busco absolutamente nada, solamente un buen tiempo, pasarla genial, pasarla bien. Bret Michaels, Cissy the Bill, Bobby Dolly, Ricky the Rocket. Poison, Nothing But a Good Time. A través del Ático, la cultura radiofónica, que cada mañana nos enlaza y nos lleva a viajar a todas estas historias. y quisiera que escucharan las que contamos Arturo y yo fuera del aire. Estamos risa y risa de tantas cosas. De verdad. Y luego, si le pasaba a algún amigo, lejos de preocuparnos por él, éramos muy malvados, de verdad. Te ibas riendo con él todo el camino. ¡Ja, ja, ja! Qué mal. Pero bueno, pues eran tiempos diferentes. Y muchas cosas las teníamos que inventar, jóvenes, porque no había manera de que nadie nos contara todas esas mentiras de las redes sociales, ¿no? Y hoy, eso es lo que a mí me desespera un poco de estar, mucha gente muy joven sobre todo, se mete a la vida de los demás en esa posverdad, ¿no? Y todo lo que estamos platicando que puedes vivir hoy día, no me refiero a lo que hacíamos nosotros, estas locuras de aventarte en las bajadas y tomar el carrito de roles
y meterlo a gran velocidad hasta que se desarmaba prácticamente en la velocidad y el freno era caer y dar vueltas. No me refiero a ser tan extremo quizá, pero a vivir. Hay que vivir. Y nosotros somos de la generación que viviendo sobrevivió. Y muchas de las cosas que se lograron es porque las aprendimos. Y no estoy haciendo una analogía ni comparación, solamente los tiempos de vivir físicamente, entrañablemente, cada momento, palparlo, tocarlo, jóvenes. De eso se trata. Recuerdo que subíamos un cerro, mis amigos y yo, me dice una escucha, cuando no estaba poblada esa zona de casas y teníamos entre 13, 14 y 15 años, no medíamos el peligro, Carlos. No medíamos que nos podíamos caer, perder o que nos hicieran daño otras personas. Andábamos todo el día entre cuevas y veredas y aumentábamos el peligro cada vez más. Pero cómo nos divertimos y la pasamos genial. Te saluda Lorena Cajero. Gracias, Lorena, por compartir. Me dicen, yo estaba así en la cama ayer con el temblor, agarrado a todos lados. Carlos, buenos días. Me dice, si gané un sticker, ¿cómo sé si gané un sticker físico? Bueno, es que enviamos una contraseña a los que ganaron. Me dice, Itzel, ¿sabes lo más peligroso que hice cuando era chica? Era bajar corriendo la montaña en el desierto de los Leones. Bajabas tan rápido que no podías parar. Te podías estampar en un árbol, falsearte un tobillo o fracturarte. Y ya voy tarde al trabajo, pero te sigo escuchando y me encanta el tema. Me río solo porque me acuerdo una vez a Beto Mentiras, precisamente a nuestro querido Beto Mentiras, en una bajada, lo subimos y Beto, sí se puede. Y era una bajada muy fuerte en una bicicleta. Sí se puede, Beto. Y lo aventamos, lo dejamos de ver, de lo rápido que bajó. Ahí vamos todos corriendo a buscar a Beto Mentiras. Estaba bajo un limonero. El pobre Beto Mentiras así. Y luego lo llevamos a su casa, todo despinado, y la mamá le puso una súper regañada del terror. La mamá nos regañó a nosotros y nosotros dijimos, no, pues es que él se quiso aventar. Nosotros no hicimos nada. De veras que, qué momentos. Saludos a mi buen Beto y a todos los del barrio de la cuadra, que hoy ahí hay doctores, hay abogados, hay contadores y un vago que es locutor y que les saluda cada mañana a través del ático. 9:30. Vamos a volar y la música es necesaria para volar a ese tiempo, a ese momento entrañable, genial. No nos preocupaba el tiempo ni el peligro. El tema era vivir, ¿o no? Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Grandes historias que compartimos esta mañana, que son tus historias a través de la cultura radiofónica y nuestras pláticas para el trayecto que se escuchan en Classic. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático. Classic 106.9. Son las 9:43. Buen día para todos, jóvenes. Tenemos 28 grados en la zona metropolitana en el tiempo. Y bueno, pues ha surgido este tema de no medir el peligro en un tiempo pasado para nosotros. Y hay grandes historias que nos están narrando hoy. Me dice Alejandro, Carlos, en mi adolescencia, un amigo mío tenía un sillón, ya no funcionaba. Lo pusimos en el patio y su casa era de un piso y nos subíamos al techo y saltábamos del techo hasta el sillón hasta que se nos acabó el pobre sillón. Saludos. Imagínense ustedes nada más que en esas caídas no cayéramos en el sillón o que Beto Mentiras no se hubiera detenido con ese limonero, que hubiera seguido. Es que de verdad todo estaba muy arriesgado. Carlos, buen día, excelente semana para todos. Cuando íbamos a visitar a nuestra familia, la Unión Americana, en ese entonces había trenes para transportarnos y por lo regular a los que visitábamos vivían a unas cuadras del tren. Entonces cuando escuchábamos el sonido del tren, fíjate, corríamos y fíjense nada más, yo retaba a mi hermano a corretear el tren andando y subirnos por las escalinatas y recorrer un buen tramo. Y sí lo conseguíamos. Y nos bajábamos cuadras después. Y se ríe, escucha, se llama Víctor. Dice, de verdad, no lo puedo creer. Estábamos tremendos. Qué tema, ¿no? Carlos, buen día. Nosotros nos colgábamos del tren en Santa Catarina
Solo por unos metros, me dice Humberto Ruiz, alguien que lo hizo también de esa manera. Buenos días, me llamo Roldán. Yo también saltaba de techo a techo. No sé por qué razón teníamos un tema con los techos. Yo creo que era un tema de exploración, jóvenes. Porque como les digo, todo nuestro mundo era real. No existía nada virtual, solamente las caricaturas. Los dibujos animados que sabíamos que era una fantasía total, ¿no? Pero todo salía de nuestra mente. Cada suceso, cada intervención, cada exploración venía de la mente de nosotros. Lo creábamos ahí. Y entonces nos juntábamos con 2 o 3 que estaban igual que nosotros, un poco distorsionados, y decíamos, vamos, vamos a la aventura, ¿no? Carlos, recuerdo que para clase de química en secundaria me encargaron un mechero de Bunsen. Terminé haciendo una bomba y me explotó y me quemé todas las pestañas. Algo así le pasó, me acuerdo, a Arturo. Pero esa historia es real, la de Arturo Guerrero, ¿eh? Por estar viendo un boiler, de repente viene la flama y él voltea y le dicen, no te pasó nada, simplemente te quedaste sin cejas, que hasta el día de hoy es su marca. Así como David Bowie en la pelea, en un golpe en el ojo se lo cambian de color, así el sello de Arturo es que un boiler le explota en la cara y lo deja sin cejas de por vida, ¿no? Bueno, ya sabemos que se pinta esta raya primero café abajo y luego se coloca unos pelillos así en la parte de arriba. Carlos, buenos días. Cuando yo tenía 8 años, en un parque que estaba frente a la casa había un poste de luz. Fíjense nada más, jóvenes. Fíjate, me dice Gerluna, era un poste de luz que daba toques. Nos tomábamos de las manos y el de adelante tocaba el poste y nos pasaba la electricidad a todos y salíamos corriendo. Ahora entiendo por qué varios estamos así hoy día. Carlos, buen día. Soy W. Pinal. Vivíamos en la exposición y detrás de la casa había un campo de fútbol. Ahí tomábamos un palo del suelo y le poníamos envases de plástico y les prendíamos fuego y nos aventábamos unos a otros. Fíjate la locura. Y una vez se me fue uno y cayó en una casa donde había ropa tendida y ya verás la regañada que me puso mi mamá. Cosas de locos, de verdad. Bueno, una duda, W. Pinal, pero ¿se quemó la ropa tendida? Cuidado, ¿eh? Buenos días, te cuento que una vez encendimos fuego en un terreno baldío y se salió de control. Fíjense las aventuras que me están pasando. Yo pensaba que yo estaba mal y tuvieron que venir los bomberos. Nunca supieron quién fue hasta el día de hoy. Nadie sabe. Mi nombre completo es y vivo en esta dirección. Déjame lo comparto. Gracias. Me dice Juan Carlos Castro. Carlos, qué buen tema, pero qué tontos recuerdos. Yo tenía compás que pasaba un camión. Yo tenía compas, más bien, no compás, amigos que pasaban un camión, un transporte urbano y se atravesaban y les pasaba por encima. Una locura total. Nunca pasó nada, gracias a Dios. Yo tenía un amigo que hacía eso. Se ponía en la parte de abajo. No, es que, ¿qué teníamos jóvenes en la mente? De las cosas más arriesgadas que hacía de niño, me dice el ingeniero Gideón Cabrera. Mi abuela vivía en la colonia Fresnos y era subir a los árboles, precisamente a los fresnos enormes, preciosos que hay ahí, de más de 5 metros. Ahí clavábamos tablas en la copa del árbol, que era como una cama, según nosotros. Afortunadamente nunca pasó nada malo, pero estar en la copa de un árbol descansando, mirando las nubes, es lo más bonito, pero también lo más arriesgado que he hecho en mi vida. Y me dice otro escucha llamado Gilbert, recuerdo cuando en un carrito de roles nos subimos como 10 y nos dejábamos ir en una bajada profunda sin frenos, Carlos. Eran buenas épocas súper divertidas con los amigos de la cuadra. ¿Y saben qué, jóvenes? Todos sobrevivimos a eso y estamos hoy aquí. Qué diversión, ¿no? No lo veíamos como peligro. Nosotros le decíamos aventura, exploración, y yo creo que era locura. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. La banda se llama Wet, Wet, Wet. El clásico es Love is All Around. Creo que venía en la banda sonora de 3 bodas y un funeral. O eran 4 bodas y un funeral. Bueno, creo que eran 3 bodas y un funeral. Y ahí estaba esta canción de Wet, Wet, Wet que se hizo muy famosa en los 90. Son las 9:59. Nos llegan muchas historias el día de hoy.
sobre el tema de no medir el peligro en nuestro tiempo. Buen día, Carlos. Yo de niño andaba en bicicleta, vivía con mis papás en una colonia al norte de la ciudad. Recuerdo alguna vez haber llegado casi al centro de Monterrey en la bicicleta. Tenía entre 7 y 9 años. Imagínate un niño, esto es cierto, de 7 años, que vive, por decir, en la ciudad de San Nicolás, y lo ves en bicicleta en el primer cuadro de la zona metropolitana, Pino Suárez, Rayón, 5 de Mayo, Washington, en el centro. Dices, ¿qué está haciendo acá? Me dice, el tiempo era finales de 80. Buen día, Carlos. Si lo piensas muy bien, de niños uno hace tantas cosas o hicimos tantas cosas sin medir el peligro, me dice Óscar Eduardo Briones. Yo una de las cosas que más recuerdo era que colgábamos una cuerda detrás de un transporte urbano de refrescos. Y una de mis hermanas, que es la más chica, se colgó de un vehículo con esta cuerda, es decir, para jalar, de uno de mis tíos, pero de espaldas. Lo bueno es que solamente se fue unos 3 o 4 metros, pero ya te imaginarás, porque se raspó, porque no se dio cuenta mi tío que venía detrás. ¿Por qué se nos ocurrían tantas cosas, no? Carlos, de niños nos poníamos detrás de la defensa de los transportes urbanos en San Pedro. Íbamos en patines. Llegábamos hasta la iglesia de Fátima. Eso fue como a mediados de los 80. Hoy mi esposa no deja salir a mis hijos solos por temor de que ocurra algo. Y nosotros andábamos así en las calles detrás de los transportes urbanos para llevarnos en patines o en la misma bicicleta. Carlos, me dice Alex, había por mi casa una cementera y nos hicimos muy amigos de los trabajadores de ahí. En la tarde íbamos y nos subíamos a la pala excavadora donde tenían las torres de arena y piedra y era como una montaña rusa. Era genial, era muy padre, lo pasamos muy bien. Mi mamá tiempo después supo lo que hacíamos y ya te imaginarás la cara y el regaño que teníamos. Carlos, en mi adolescencia se juntaban 3 amigos los sábados en la noche y mi papá llegaba directo a dormir. Yo entraba, tomaba las llaves con cuidado, esperaba 10 minutos y salía ya con mis amigos esperando afuera. Empujábamos el carro una cuadra y subíamos y empezaba la aventura nocturna de los sábados. Hoy a mis 35 me imagino todo lo que nos pudo haber pasado porque no sabíamos, francamente, ni manejar. Tiempos y momentos. ¿Cómo se atesora todo esto, no? Y hoy que te pones a pensar qué fue lo que hiciste sin medir el peligro cuando eras niño o joven, seguramente te debes de estar asustando como yo de los alcances, ¿no? Lo que teníamos, lo que hacíamos. Es el ático, la cultura radiofónica que nos enlaza a través de mmradio.com a cualquier parte del planeta. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9. Llegamos a la hora número 3 de transmisión, la hora final de este lunes, enlazados en vivo en Monterrey y la ciudad de Tampico a través de frecuencias 96.1 y 106.9 y por supuesto al mundo entero en mmradio.com. Comparte tu historia. La plática para el trayecto del día de hoy tiene que ver con la infancia y la juventud, los riesgos y hasta dónde llegábamos sin miedo. Descubre los clásicos conectándote con El Ático, Classic 106.9 FM. Uno de los tríos más míticos de la historia de la música y que muchos siguieron en su estilo, aunque tenían diferentes formas de hacer música, del jazz, del blues, del rock, del reggae. Era fantástica la agrupación, sigue siendo hasta el día de hoy, cada quien en su plano. Stuart Copeland en la batería, Andy Summers en la guitarra y Sting en el bajo. Por supuesto hablo del proyecto llamado The Police. Y ahora vamos a bailar un poco en la época de Top of the Pops de la banda The Cure. Este es un gran clásico con un video genial. Let's Go to Bed en Classic y Let Me Shake Your Hand. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9. Let's Go to Bed, que se lanza como un sencillo independiente en el tiempo en que, por cierto, estaban muy peleados. Simon Gallup y Robert Smith no se hablaban.
Y de pronto Chris Perry dice, oye, no va a sobrevivir la banda, ¿eh? Entonces habla con ellos y les dice, hay que hacer una canción. Y el 15 de noviembre del 92, una canción de New Wave y Synth Pop, totalmente creada para Top of the Pops. Por eso lo mencioné a la introducción de la canción, porque Top of the Pops era, para hacer una analogía, un programa de revista como Siempre en Domingo en México, en donde los artistas llegaban a presentar su música, ¿no? Y había de todo, lo más pop, lo más urbano, lo más contemporáneo, pero era muy comercial. Entonces The Cure dice, bueno, pues vamos a hacer una canción para ir ahí. Y lanzan Let's Go to Bed, que luego lo incluirían en Japanese Whispers, el álbum de la compilación de los primeros sencillos de la banda. Hablamos de 1982. Y luego ya se arreglaron Simon Gallup y Robert Smith. Y siempre ha dicho Robert Smith que el único miembro original de la banda que estuvo incluso cuando él no estuvo fue Simon Gallup, porque hay que recordar que Robert Smith un tiempo se va a la guitarra de Susie and the Banshees. Entonces Simon se queda muy desilusionado porque él abandona The Cure. Robert Smith abandonó The Cure un tiempo en su historia, ¿no? Bueno, pues es parte de los clásicos y es parte de lo que vamos a presentar esta mañana. Luego vendría otra canción muy disco que a mí me gusta mucho, The Walk, del 83, que también fue creada para entrar al medio o al argot de las discotecas del momento, ¿no? Como también Kiss crea I Was Made for Loving You, también para entrar al argot de las discotecas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar a través del ático. Es que era tan fuerte ese movimiento que tenías que estar ahí. Carlos, yo no saltaba de techo a otro, de un techo a otro, pero sí me subía hasta el segundo piso de mi casa, trepando. Estaba en el segundo piso sin terminar, solo estaban las puras paredes y yo caminaba alrededor de toda la pared. Era como equilibrista. Hasta que un día me resbalé, me caí de la pared del segundo piso, serían unos 6 u 8 metros, pero por reflejo estiré el brazo y me pude tomar de un block y me quedé colgado y me estrellé la cara contra la pared. Mi testigo fue un diente que apenas me estaba saliendo y que quedó totalmente chueco por la situación. Lo que hacíamos, a dónde nos arriesgábamos, cómo nos arriesgábamos en ese tiempo de no medir el peligro. Carlos, tengo 69 años, me dice Rafa Ramírez, y lo que recuerdo es que me gustaba viajar en el transporte urbano y bajarme antes de que se detuviera y seguir corriendo. Pero una vez se me quedó la campana del pantalón atorada en la puerta del camión, ya te imaginarás, y me llevó arrastrando hasta romperse el pantalón. Era de este material llamado terlenca. Qué bueno que se rompió, de lo contrario, me dejaba desnudo corriendo por las calles. Bueno, fue mi experiencia y es parte de las locuras que hicimos de muy chavos. Carlos, no medíamos el peligro, me dice Alfredo González, porque saltábamos de una segunda planta y caíamos en un montículo de arena fina y terminábamos todos empanizados, pero muy divertidos. Saludos, saludos, gracias por la sintonía. Me dice Mario, me platica, Carlos, buen día. Lo que una vez hicimos de muy pequeños es meternos a nadar en los estanques de agua de los que estaban en los cerros. Estaba todo tapado, solo levantábamos una tapa que nos bajaba por las escaleras. Fíjense nada más lo que llegamos a hacer. Y llegábamos al agua. No había luz, Carlos, solo que entraba una pequeña luz por la misma tapa. No veíamos nada, pero cómo nos divertíamos. Nadie sabía qué había abajo. Solamente sentíamos el agua con nosotros. Gracias. Cuando tenía como 15 años, Carlos, me dice José Flores, en el club de los scouts en el que estaba pusieron una tirolesa en la que tenías que tomarte con las manos. No había arnés. Yo en ese tiempo no le tenía miedo a nada, así que me subí a la tirolesa, pero pues mis manos no aguantaron tanto la fuerza del frenado. Y cuando terminó la tirolesa me caí de una altura, como de 2,5 metros. Dolió muchísimo, pero tomé la aventura y lo hice al final del día. El día que quería unas botas Trooper de Navidad, mis papás me llevaron a un lugar a comprarlas y ya no había. Y me compraron otras botas, nada que ver.
Y pues yo, descontento con lo que me habían comprado, en la esquina de la casa pasaban los transportes y entre cuadras y esperé a uno y me escondí en una enredadera que había en la esquina de la casa y al pasar metí los pies para que destruyeran esas botas y los dedos los encogí y así es como se rompieron. Claro, me quedaron rotas con los pies de fuera, pero me dieron una gran regañada, pero me arriesgué. Qué locuras, de verdad. Buen día, Carlos. Mi nombre es Marco. Mi historia es la siguiente. Donde yo vivía, al parecer, olvidaron un tubo de drenaje de unos 80 centímetros de diámetro. Y en una pendiente de terracería, empujábamos entre unos 10 a 15 niños ese tubo. Ya sé lo que hacían. Y ya en la cima, lo aventábamos, lo atorábamos con una piedra y luego nos metíamos a él, quitábamos la piedra y adentro hacíamos presión con nuestro cuerpo. Y entonces empezaba a girar cuesta abajo. Y nosotros ahí dentro teníamos como 10, 11 o 12 años cada uno, sin temor a la aventura y sin temor a la vida. Bueno, pues, estas computadoras y yo no somos muy amigos, ¿eh? Cada vez me doy más cuenta que no. Avanzamos en la cultura radiofónica en esta transmisión especial. Aquí está la banda Depeche Mode, Master and Servant, de sus primeros sencillos, jóvenes. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Una canción adelantada a su tiempo según los críticos de la música del gran disco Some Great Reward de Depeche Mode de 1984, Master and Servant. Una canción que compone Martin L. Gore, que tenía temas, pues, disruptivos para el tiempo y adelantados también, pero una gran temática sonora, ¿no? Que era la invención de Depeche cuando entraba en la música industrial. De hecho, creo que es de las etapas más industriales de la banda, ¿no? Con este tipo de canciones geniales. Bueno, pues junto con ellos en ese año de 1984, fíjense lo que es la casualidad de los clásicos. Master and Servant se lanza el 14 de agosto en la Unión Americana y el 20 de agosto de ese 84 en el Reino Unido, prácticamente el mismo mes. Y el mismo mes, y con días de diferencia, se lanza otro gran disco, Songs from the Big Share, la obra maestra para muchos de la banda Tears for Fears. Y una canción que también es de los grandes clásicos ocultos que el Ático trae para que los vuelvas a escuchar, que se quedan de pronto en el tintero, pero son grandes obras sonoras. Esta la produce el maestro Chris Hughes, que es el productor de la gran obra llamada Las canciones de la gran silla, que tenía que ver con una película, una temática que se llamaba de esta manera, en donde la actriz se sentía muy bien únicamente cuando iba a platicar con su psicólogo o psiquiatra, porque tenía ella trastorno de personalidad múltiple. Y cuando llegaba a la silla y se sentaba a platicar es cuando ella realmente se sentía mejor. La canción en cuestión de esa producción es este sencillo, con las voces de Roland Orzabal y Curtis Smith, Modern Talk. Aquí está Tears for Fears en la cultura radiofónica del Ático. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático. Classic 106.9. Ya Lemonheads. 10:43. Buen día para todos. Es que me asombra de verdad lo que llegamos a hacer. Fíjense que platicando con buenos amigos hace poco me decían, oye, es que también aparte de lo que hacíamos o nos atrevíamos a hacer, la vagancia era demasiada, es decir, nos salíamos de casa y nadie sabía. Simplemente la tarde nos marcaba un horario para regresar. Y lo interesante de todo es que papá y mamá prácticamente ni nos estaban esperando. Es decir, transcurrían las cosas así. Yo sé que lo platicas mucho en entornos de amigos de nuestra generación o tiempo, ¿no? De nuestra edad. Pero yo creo que sí nos asombra porque hace poco platiqué con Flip Tamés y con Alan Robles, que les mando un fuerte abrazo a los dos, en mi podcast sobre la vieja escuela y la nueva escuela para hacer música. Es un tema muy interesante, pero tiene mucho que ver
con el entorno de lo que vivimos y la tecnología. Me escribe Alex Muñoz, me dice: Carlos, soy psicólogo y me llama la atención que nuestra generación es de quienes éramos atendidos por fracturas, descalabradas, quemaduras, raspaduras, etcétera, etcétera. Y como psicólogo te digo que la generación actual es de pequeños atendidos por ansiedad, depresión, pánico y la sobreprotección. Eso también daña mucho a los pequeños. Fíjense la analogía, fíjense la información de un hombre acreditado. Alejandro Muñoz, psicólogo, me dice: antes nos atendían en urgencias por estas cuestiones, ¿no? No quiero decir que esté bien o mal, sino que ahora un niño no va por una fractura, que qué bueno, o por un descalabro, o por una quemadura, por estar jugando o rasparse en la calle. No. El niño ahora se atiende por la ansiedad, por la depresión, por el pánico. Y me dice este psicólogo, y atendemos a muchos. Por eso me gusta mucho platicar estos temas en donde el puente generacional lo estamos pasando diariamente, ¿no? Pero les digo algo, jóvenes, me decía mi buen Fernando, el bandido diamante, que le mando un fuerte abrazo. Me decía: Carlos, es que me gusta mucho una frase que utilizas, que nosotros vemos hacia el pasado y en nuestro tiempo veíamos hacia el futuro. Qué diferente, ¿no? Hoy estamos buscando en el pasado lo que nos hace sentir bien. Son las grandes incongruencias de la vida. Pero tenemos una gran herramienta que tenemos que seguir utilizando, jóvenes, y es nuestra plática. Platicar con los muchachos, decirles qué nos pasó, cómo lo pasamos, para que al menos se lo imaginen, lo vivan con nosotros y lo aprendan. Me dice Paco Dávila: mis primos y yo llegábamos al río y nadábamos cuando llovía y nos aventábamos en la corriente y dejábamos que de pronto nos arrastrara un gran trecho, un gran tramo. Y no medíamos el peligro, Carlos. En mi infancia, en el fin de año, los dedos terminaban plateados de tanta pólvora, de tanto cohete que de pronto tronábamos, me dice Bacho. Hoy en día, ni de chiste le suelto pirotecnia a mi hija. Y haces bien. Pero nosotros lo aprendimos en la calle. Lo aprendimos con el cohete o el artefacto que tronó en la mano, ¿no? Buen día, Carlos. Por allá por mi casa, por el principio de los 80, había una casa abandonada de 2 pisos y tenía un montón de arena, y pues ya de mucho tiempo, y lo que hacíamos era subirnos y aventarnos a la arena desde el segundo piso. No sé, pero nos gustaba muchísimo sentir la adrenalina y los golpes. Hay muchas historias como esta. Una de las cosas que hacía ya hace algunos años, me dice Jack, era con 2 amigos. Tocábamos las puertas de las casas y nos íbamos corriendo. O cuando nos pedían una dirección o un lugar, la dábamos de manera equivocada. Nos gustaba colgarnos de la escalera del último vagón del tren. Me dice Jorge Valenciano. Bueno, jóvenes, pues es parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro momento. Y esos amigos entrañables que se arriesgaron con nosotros son los que podemos llamar en la madrugada, que toman nuestra llamada y nos empiezan a decir que las cosas irán mejor. Y nos empiezan a platicar lo que llegamos a hacer cuando el camino se ve o parecería que llega al final. Es decir, a la encrucijada de ¿qué sigue? ¿Qué más hago? ¿Qué viene a continuación? Así le pasó al vocalista de Soul Asylum. Para lograr su carrera, y más que eso, para lograr subsistir, sobrevivir en el planeta. Todas las noches le hablaba a un amigo en la medianoche. Él tomaba su llamada y le decía: las cosas estarán mejor. Recuerda por lo que nosotros ya pasamos. Descubre los clásicos conectándote con El Ático. Classic 106.9 FM. Descubre los clásicos que nosotros ya descubrimos la vida desde muy jóvenes. Gracias por todas las pláticas que nos han enviado el día de hoy en la gran plática para el trayecto. Llegamos al final del programa. Se quedan muchas en el tintero, muchas geniales que voy a leer y atesorar, porque cada lectura que tú me envías es un gran aprendizaje para mí. Gracias de verdad por lo que comentas y compartes. Carlos, buen día. Me dice Javi Durón. Excelente programa y excelente tema el del día de hoy, como siempre. Me dice Javier:
Estoy en Tampico y recuerdo en mi etapa de niño muchos de las cosas que estás platicando el día de hoy. Aventuras, travesuras, que aquí han mencionado. Pasamos muchos de mis amigos y yo por ahí. En aquel entonces recuerdo el estreno de la película E.T. el extraterrestre, cuando los niños se juntaban para rodar con sus bicicletas. Igual nosotros. Así nos juntábamos a rodar, pero nos gustaba meternos al panteón para andar saltando tumbas y matorrales. Ya te imaginarás, andando por cualquier lado, por cualquier motivo, salíamos volando prácticamente. Y nuestras mamás no estaban ni enteradas porque tenían la confianza de que ibas a regresar. Íbamos a nadar a la laguna de Chairel. Aún sin saber nadar, gracias a Dios, todos aprendimos tragando agua y a la brava. También recuerdo que en aquellos tiempos, Carlos, pasaba un camión con el agua, la cual era una plataforma. Corríamos para colgarnos en la parte de atrás, que un amigo nos ayudaba para jalarnos hacia arriba de las llantas. También nadie se soltó y el repartidor se alcanzó a frenar y nunca pasó nada. Eso sí, los sentones y los golpes y las moretones se quedaron ahí, pero cada uno tiene un recuerdo especial, me dice Javier Durón. Bueno, pues, jóvenes, llegamos al final de la transmisión el día de hoy. La vagancia, la calle, el día, las horas. Algo importante es que nosotros nunca medíamos el tiempo. No. Pasaban las horas, los días, los meses y no había medida. Era tomar la bicicleta, salir a la aventura, juntarnos con los amigos, dominar la calle y mirar al atardecer, porque sabíamos que cuando caía el sol marcaba el tiempo, el momento y la ruta para regresar. Éramos eso, éramos los muchachos de la calle, los muchachos del verano. Conectándote con la cultura radial. Esto es El Ático, Classic 106.9.